¿Qué tal, amigas y amigos del Engranaje? Como siempre es un placer para mí estar en un nuevo episodio con ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad estamos muy agradecidos. Ya estábamos en esta segunda temporada. Y pues más que nada estoy aquí con invitados muy, muy geniales. Me encuentro con mi compañero Juan González, que él ya ha estado en otra ocasión. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días cuando estén escuchando esto. Julián, gracias por la invitación nuevamente para estar aquí en locución contigo. Un gusto y tenemos un invitado de lujo. Claro que sí. Nos acompaña Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, el Engranaje. Muchas gracias y pues me gustaría que te pudieras presentar para las personas que nos escuchan y que sepan pues quién eres y por qué estás aquí este día con nosotros. Claro que sí, Julián. Juan, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Ruiz, soy director de acreditaciones y servicios en responsabilidad social desde Empresability. Hemos venido trabajando de la mano, también formé parte como coordinador del Centro de Derechos de la Niñez y Empresa para México y Latinoamérica, una iniciativa de Save the Children, que es lo que el día de hoy nos trae aquí a poder brindar este taller de introducción al decálogo de los derechos humanos en el lugar de trabajo, que es parte de la formación que estamos trabajando de volver a poner al centro a la persona. Perfecto. Justamente el tema que estamos aquí por tratar es la parte de los derechos humanos y la sostenibilidad en las empresas. Y precisamente ahorita nos comentaste del Centro de la Niñez y Save the Children. ¿Nos puedes decir un poquito más acerca de qué es lo que hacen para las personas que están escuchando y que de pronto no puedan saber o que hayan visto a lo mejor ahí su imagen, pero que no sepan qué es lo que realizan realmente? Claro que sí. Save the Children es una institución internacional con más de 100 años a nivel mundial. En México cumplió el año pasado 50 años de estar trabajando directamente en la salvaguarda de los derechos de infancia. Y hace 3 años se crea con financiamiento internacional el Centro de Derechos de la Niñez y Empresa para México y Latinoamérica. Una iniciativa que surge hace 12 años en Asia por toda esta problemática de los incumplimientos en los derechos humanos, principalmente en los sectores de la industria de la indumentaria. Sí, te lo pregunto porque de pronto aquí mismo nos sucedió que de pronto simplemente hecho de ver Save the Children se piensa que es algo únicamente por la parte pues que tenga que ver con los niños, ¿no? Sobre todo la parte del trabajo infantil y muchos comentaban así como de, pero yo no tengo trabajo infantil en mis instalaciones, ¿no? O sea, entonces a mí me compete o tengo que estar ahí. Y pues de pronto por eso lo pregunto porque pues va más allá, no es realmente solamente eso, sino son otras cuestiones. Algo que nos pasa comúnmente en las industrias es que nos dicen inmediatamente, nosotros no tenemos trabajo Ujú. infantil. Y la verdad es que ojalá que así fuera, pero les preguntamos directamente, ¿cómo es que lo garantizan? Sí. ¿Cómo es que lo garantizan en sus operaciones y también como parte de su corresponsabilidad en la debida diligencia en su cadena de suministro, en estos ejercicios de trazabilidad? Y lo primero que nos dicen es, pues nosotros en nuestra política tenemos como, así que como principio, no contratar niños, no Ujú. contratar menores, no contratar jóvenes. Y eso es una parte de discriminación que, a final de cuentas, es ahí donde entra la gran complejidad de entender este concepto, porque la ley nos dice, la ley federal del trabajo estipula que los jóvenes de 15, 16 y 17 años tienen derecho al trabajo, pero Claro. también los derechos de infancia nos dicen, pero que ese trabajo no violente, no perjudique, no ponga en peligro el desarrollo del menor, Ujú. ya sea un desarrollo físico, psicológico, social, mental, y que también por las largas jornadas no impida la continuidad en la parte escolar. Ujú. Entonces, es ahí donde nos damos a la tarea de ver que es una gran dificultad. Por una parte, se debe de dar esta apertura para que jóvenes de 15, 16 y 17 años, de acuerdo a lo estipulado en el marco legal, puedan desarrollar esta actividad como parte de su derecho laboral, pero al mismo tiempo garantizando y cuidando que ese joven no trabaje más de 6 horas, que tenga más días de vacaciones, que no se le impida continuar con su educación, que no se ponga en peligro, que tenga acceso a
productos tóxicos, químicos, que no esté expuesto al sol, que no se ponga en vulnerabilidad su desarrollo, su crecimiento físico, psicológico, mental y social. Sí, bueno, no sé si quieres comentar algo, Juan, al respecto. Bueno, justo y continuando un poquito también con nuestra siguiente pregunta, hablamos mucho de derechos humanos. Nos gustaría que si nos pudieras dar tu definición de derechos humanos y tal vez darnos unos datos muy crudos o muy puntuales de cómo está México en temas de derechos humanos en cuestión de las empresas. Sí, por supuesto. Algo que sí quiero resaltar en la parte de los derechos humanos es que los derechos son universales. Estos Ujú. derechos universales que han sido adoptados a nivel internacional son 30 universales. Pero también rescatar la cuestión de la responsabilidad del gobierno. El Claro. gobierno es quien tiene la facultad de proteger y garantizar estos derechos humanos en México a través de la Comisión de Derechos Humanos, pero las empresas lo que deben de hacer es trabajar en respetar esos derechos y ante algún incumplimiento proceder a su remediación. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Entender que las empresas tienen ciertas obligaciones, pero no pueden adoptar la responsabilidad y la facultad que tiene el Estado. Y por eso es que nosotros nos hemos dado a la tarea de esos 30 derechos universales, 8 son particulares, los que atañen directamente al sector privado. ¿A qué me refiero? Tienen como parte de los derechos el tema de erradicar el trabajo y la explotación infantil, Ujú. el brindar un trabajo digno, Claro. sin esclavitud, sin esta esclavitud moderna, sin trabajo forzoso. Ujú. Deben de garantizar condiciones de salud y seguridad para el trabajador al desarrollar su actividad profesional para la cual fueron incluidos. Uno de los temas que es más álgido y que genera mucha inquietud entre las empresas, que es el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva como parte de la representatividad de esos colectivos para la defensa de sus derechos. El quinto es el de la no discriminación, un enfoque hacia la inclusión que muchas veces se puede llegar a vulnerar desde la parte de la contratación, la promoción, la capacitación o hasta el cese o retiro por condiciones de exclusión que pueden ser raza, género, estado civil, condición de vulnerabilidad, que ponga ahora sí que en manifiesto a la persona como parte de ese riesgo de ser excluido por ser parte de una minoría. Ujú. El sexto tiene que ver con las medidas disciplinarias a través de atenciones con respeto y dignidad. Ujú. Si bien las reglas son claras y están estipuladas en un contrato, en un reglamento interior de trabajo, estas tienen que aplicarse desde una forma de respeto y trato digno hacia la persona, sin vulnerar, sin acoso, sin hostigamiento. El séptimo tiene que ver con la jornada de trabajo. Somos como país, como México, uno de los países que más trabaja, pero no eso significa el que somos más productivos. Si nos comparamos con Bélgica, con Finlandia, que trabajan la mitad de la jornada laboral que tenemos nosotros y son al igual productivos, tenemos que hacer un cambio al enfoque de resultados y no de cuánto tiempo estoy sentado detrás de un escritorio. Y eso nos habla acerca de también generar un espacio para poder equilibrar ese balance trabajo y familia. Ujú. A final de cuentas, uno trabaja para llevar estas necesidades a nuestras familias, pero a veces como que se nos olvida y le dedicamos todo nuestro tiempo a la parte del trabajo. Pasamos a veces más tiempo en los lugares de trabajo que con nuestras familias. Ujú. Y el octavo punto al cual nosotros hemos trabajado para ese respeto del derecho es el tema de la remuneración. Si bien se han reformado la misma Ley Federal del Trabajo, se ha aumentado el tema del salario mínimo, se ha aumentado el tema de las vacaciones, hoy en día lo que nosotros estamos trabajando es en de la mano y en colaboración con el sector privado, en fomentar un salario digno que pronto brinque hacia un salario justo. Y ese salario justo incluye no solamente cubrir necesidades básicas de alimentación, Ujú. de vestido, de seguridad, de transporte, sino que también incluya conceptos de ahorro y conceptos de
recreación, que Ujú. es también parte de los derechos que tenemos como individuos, en este caso como trabajadores. Bastante interesante todo lo que nos comentas, mucha información valiosa porque te pone a reflexionar precisamente desde la parte en la que mencionas las obligaciones que debe tener el Estado y lo que le toca a la parte del sector empresarial, ¿no? Que no se nos olvide que muchas veces también, pues empezando por la parte de garantizar los derechos a los que todos debemos tener acceso por parte del Estado, derecho a la educación, derecho a la salud, y dentro de eso, ya una vez que existan esos derechos o que se estén garantizando, bueno, ahora en mi espacio de trabajo, que realmente esa parte se siga trabajando y dentro de mi centro, de mi espacio de trabajo, que también yo me sienta, pues, que mis derechos se respetan, ¿no? O sea, que no se estén violentando. Y una vez que precisamente puede haber una ocasión así, pues saber de qué manera se puede pues resarcir o de qué manera las empresas pudieran resarcir esos daños. Entonces me parece muy, muy valioso esto que nos compartes y la reflexión de que en México, pues precisamente, aun con todo y que estamos en una transición en la que a la ley se le están agregando nuevas cuestiones, como le comentaste, las vacaciones y la jornada, disminuir la jornada laboral, pues aún así hay mucho camino por recorrer y México pues aún tiene un camino largo en que poner atención precisamente por otras cuestiones que quisiera tratar un poquito más adelante. Este, mientras, no sé si alguien quiere hacer un comentario al Yo, respecto. yo quisiera rescatar dos puntos que Ujú, comentas. Si bien estas exigencias hoy en día son parte de los compromisos internacionales ujú, que México ha adoptado, o sea, el claro. cambio en la legislación en la Ley Federal del Trabajo es hacia reformas de los compromisos asumidos en el TEMEC, Ujú, particularmente en sí. el capítulo 23 de derechos laborales, donde se busca estandarizar estas mismas derechos que tienen los trabajadores norteamericanos, los trabajadores canadienses, con lo que debe de cumplir también en la normativa con los trabajadores mexicanos. Y eso es algo bueno, el Ujú, poder ayudar a mejorar estas condiciones desde una perspectiva que permita una libertad de competencia en condiciones de igualdad. También algo que mencionabas súper importante es ¿cómo podemos darle resolución a estos incumplimientos? ujú, Y nosotros creemos fervientemente que todo problema se puede resolver desde la empresa si cuenta con los mecanismos adecuados para darle seguimiento. ¿A qué me refiero? A que no tiene que salir el trabajador de la empresa o irse hasta unos centros de conciliación, sino que puede llegar directamente con las áreas de recursos humanos, a través de los mecanismos como son los buzones de quejas y sugerencias para manifestar públicamente bajo los mecanismos de protección, de ujú. confidencialidad que se le puedan dar al trabajador para tener la confianza de manifestar un incumplimiento que él haya percibido o que se haya sentido agredido hacia estas acciones, que no solamente son en la operación, también se pueden dar en la cadena de suministro, Ujú, que puedan identificar un tema de trabajo forzoso, de trabajo infantil, de violaciones a los temas y protocolos de seguridad y que se manifiesten oportunamente para poder prevenir aquellos riesgos, vulnerabilidades que puedan tener un impacto negativo en el trabajador. Entonces, creemos que a través de estos sistemas, si se están operando adecuadamente, si existe confianza en el trabajador para poder utilizarlos, se puede resolver oportunamente cualquier problemática y por eso lo que buscamos es generar esa confianza, ese diálogo entre el trabajador y la empresa para poder trabajar juntos en soluciones prácticas que ayuden a mejorar estos ambientes y que a final de cuentas van en concordancia con la remuneración, con la productividad. Hablan estudios donde dicen que por cada punto porcentual que se mejora el clima laboral, aumenta en un 2% la productividad y eso es rentable para la claro. empresa, eso es rentable para el empleador, para el directivo. Y lo que nosotros buscamos es generar estas mejores condiciones para poder reducir los riesgos potenciales que hay en la empresa, mejorar la productividad, seguir siendo competitivos al adoptar este tipo de mecanismos, normas y lineamientos que ya
están siendo exigencia a nivel internacional y que de esta manera tengamos una visión de sostenibilidad, de enfocar esta visión de responsabilidad social al carácter, a la visión y a los principios fundamentales de la filosofía que promueve el empresario dentro de las acciones de su empresa. Sí, no, pues como lo comentas, tener un cumplimiento social con los colaboradores que al final son o somos la base pues de las empresas, como comentaban y lo platicábamos creo que también con Monse en el episodio anterior, que ojalá vayan a verlo. Si tienes empleados felices o productivos, la productividad de la empresa va a mejorar, o sea, también en cuestión para los directores que muchas veces lo ven más como dinero. Si tienes a tu equipo motivado, eso va a ser un beneficio para las empresas. Y me permito retomar esta idea que mencionas de volver a poner al centro a la persona. Entender, y algo con lo que abríamos la capacitación el día de hoy, es volver a poner al centro a la persona, volver a poner al centro al trabajador y entender que las empresas no son los grandes corporativos, no son las grandes infraestructuras, las plantas, las flotillas, sino ustedes como trabajadores representando y haciendo una actividad lícita para la cual fueron contratados en la ejecución de atender una necesidad que tiene la sociedad, estos clientes, por satisfacer ahora sí, esa particularidad a través de los bienes y servicios que creamos como industria. Por eso, algo que siempre resalto es que las empresas, en su carácter, en el nacimiento, son socialmente responsables porque han identificado una necesidad y la acercan a través de esos bienes y servicios. Pero entender que esos bienes y servicios a los cuales tenemos acceso tienen detrás a la persona, Claro. que detrás de este micrófono, que detrás de esta mesa, que detrás de esta cámara hay personas que pusieron parte de sí para la construcción, la conformación de este producto, para este servicio que nos están brindando. Entonces, es volver a poner al centro y ver que somos personas trabajando para atender las necesidades de otras personas. Esto que comentas y me permites también retomarlo, me parece muy interesante, sobre todo la parte, pues, en el episodio de responsabilidad social que también ya tuvimos, hablamos precisamente de la humanización, de darnos cuenta de que, pues, al final, en todo nuestro entorno estamos rodeados de seres humanos, de personas que tienen sus propias cuestiones personales y que no se nos olvide, en el entorno laboral muchas veces pasa eso de que uno va a trabajar y en el trabajo tengo prohibido tener crisis personales o tengo prohibido de pronto pues, sentirme mal o no, o sea, como que uno mismo como que dices, no, aquí no puedo, yo vengo a trabajar, pero al final pues somos humanos, ¿no? Entonces, esa misma conciencia que de ahorita que comentaste de darnos cuenta también de dónde vienen las cosas, creo que también hay una responsabilidad como consumidores de saber también de las cosas que estamos nosotros comprando, de dónde vienen, si a lo mejor qué tal, si yo lo compré porque estaba muy barato, pero a lo mejor, ¿por qué está tan barato ese producto que yo compré? A lo mejor es porque precisamente del lugar donde se hizo, donde se llevó a cabo, las personas que lo hicieron a lo mejor estaban en condiciones de esclavitud, a lo mejor estaban tenían prohibidas ciertas cuestiones, a lo mejor incluso no entró ni siquiera legalmente al país. Entonces muchas veces eso como que también es otra parte que de pronto no analizamos y no pensamos porque estamos acostumbrados a nuestro ritmo de vida del día a día. La misma globalización nos ha hecho que perdamos esa sensibilidad, pero también darnos cuenta y ser más conscientes de nuestras mismas cuestiones que consumimos, nuestro mismo entorno, y pues eso también dentro nos hace a nosotros más responsables socialmente, y creo que también va un poco de la mano. Creo que es una muy buena reflexión porque muchas veces dejamos de lado esa corresponsabilidad. México, por ejemplo, de acuerdo al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en su informe, menciona que hay 15 productos con mano de obra infantil y trabajo forzoso. Pero cuando nos hemos puesto a pensar, dentro de esos productos está el tema del tabaco, el tema del café, el tema del chile, donde muchas veces no nos ponemos a pensar de dónde vienen estos productos, que a lo mejor han logrado tener fuerza a través del consumidor al exigir que sean productos sustentables, que tengan una menor huella de carbono en su implementación, pero también tenemos que pensar si hay mano de obra infantil, si hay trabajo forzado detrás de aquello que yo consumo. Ya no puede influirnos únicamente la cuestión de precio para poder ser el entorno hacia el cual vamos a tomar nosotros la decisión de compra, sino efectivamente recapacitar por qué está efectivamente tan barato. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esa ganancia
no la va a terminar perdiendo el negocio, la empresa, pero se la van a cargar o se la van a quitar directamente al trabajador, a la calidad. Y es por ello que hoy en día enfocamos la importancia de tener empresas socialmente responsables que nos ayuden a garantizar que el producto adicional a tener un buen precio y calidad, pues también esté cuidando el medio ambiente, también esté desde recursos lícitos, pero también ponga al centro el cuidado de los derechos humanos, que se le pague un salario justo a ese trabajador por su trabajo, que se le brinden jornadas laborales adecuadas y acordes para que pueda tener ese balance entre su trabajo y la familia, que no se ponga en riesgo el desarrollo de la actividad que está realizando el trabajador, se ponga en riesgo su salud. Y bueno, parte de esos fundamentos es lo que hoy en día estamos promocionando a través de esto llamado cumplimiento social y debida diligencia de manera bonita, que a final de cuentas son esos derechos humanos en el lugar de trabajo que debemos de respetar y que debemos de promover. Porque algo fundamental y que yo le aplaudo a muchas empresas que han tenido el valor de acercar estos principios, porque les da miedo informar al colaborador, porque les da miedo formarlos en este tema de una cultura mucho más consciente, pero es importante el poder dotar de estas herramientas al trabajador para que también lo hagamos más consciente, para que con esa conciencia conozcan y al conocer puedan interpretar si están siendo violados o si están incumpliendo sus derechos para poder brindar un piso parejo, brindándole estos mecanismos donde puedan reportarlo de manera eficiente y generando un diálogo. Yo creo que algo importante siempre dentro de las empresas es esa comunicación. Sí. Y esa comunicación nos ayuda a saber qué es lo que está pensando el otro, pero también a compartir lo que la empresa quiere hoy en día transmitir a su trabajador. Entonces, quitemos esos lineamientos, quitemos esas fronteras, esas barreras que hoy en día existen entre el trabajador y el empleador y busquemos mejor esos canales donde podamos comunicar, generar ese diálogo, porque al final de cuentas todas van con el mismo principio. Buscan trabajar de una manera más eficiente, buscan tener mayores utilidades y esto beneficia a todos, beneficia al empleador, beneficia al trabajador y esa es la visión que debemos de tener. Sumando esas voluntades, multiplicamos esos resultados. De pronto, precisamente, sí, las empresas tienden a dejar de lado esta parte por miedo, precisamente a lo mejor vemos muchas veces también las empresas hacen encuestas de satisfacción para, bueno, no solamente la parte de sus consumidores, sino de manera interna de cómo sienten su ambiente laboral y muchas veces sienten que les va a salir contraproducente o que va a haber muchas cuestiones que a lo mejor pueda también como de que los empleados quieran pues hacer riñas o cosas así, pero no, realmente eso es retroalimentación para las empresas, para que sepan cómo se siente su gente, cómo se sienten sus trabajadores y puedan, qué pueden ellos mejorar para dar unas condiciones a lo mejor que de pronto desde la perspectiva no, tú piensas que la estás cumpliendo, que estás haciendo un buen papel, pero a lo mejor hay cosas que solamente los que día con día están en ese centro de trabajo específicamente, todos los días van, notan y a lo mejor a cuestiones más arriba, ¿no? Y eso te vuelve también a ti más competitivo porque al tener una mejor empresa desde la parte más íntima que viene siendo tus colaboradores, pues eso también va a ser más productividad y va a hacer que puedas incluso hasta crecer más y ser una empresa precisamente sostenible y que se procure en el tiempo y no al contrario, que tengas incluso que verte en la necesidad de ir quitando personal y a lo mejor eso te implique tu producción y al final termines incluso hasta cerrando, ¿no? Entonces creo que claramente también es una ventaja que puede ser muy competitiva. Sí, lo comentábamos también anteriormente, sobre todo los clientes te lo van a pedir. Hay muchos, justo aquí se está trabajando mucho en tema de NOM 035, de que es, bueno, tú como cliente te interesa saber cuál es el ambiente de trabajo del lugar donde vas a tener que ser como un proveedor. Entonces es algo que va a llegar, el poder ser socialmente responsable, es obtener un cumplimiento social. Es algo que nos van a pedir. Y que ese es un claro ejemplo de cómo ha venido avanzando la parte de la legislación, como parte de estas obligatoriedades. Claro. O sea, yo recuerdo hace 18 años que empecé con la parte de la responsabilidad social, estas se llamaban buenas prácticas y era la calidad de vida en la empresa
que como parte de esas necesidades, esa presión a nivel internacional, se tuvo que transformar en una NOM 035 de factores psicosociales para poder atender a la persona, para entender que los temas de estrés impactan negativamente en la productividad, porque siendo conscientes, o sea, si el trabajador está estresado porque le va a gritar su jefe, porque no tiene unos buenos compañeros, porque está estresado, porque no le alcanza para pagar la enfermedad de su hijo, bueno, entonces no lo tienes ahí presente, no lo tienes enfocado, para lo cual fue contratado. Y por eso es tan importante el trabajar en atender y entender cuáles son esas necesidades que hoy en día tienen los trabajadores para poder generar mejores condiciones, para poder trabajar de manera colaborativa en generar un mejor ambiente de trabajo que no solamente sirva para poder cumplir con estos requerimientos que hoy en día ya son ley, pero que hemos tenido hoy en los últimos años el acercamiento de muchas empresas que venden sus productos de manera transnacional, principalmente en Europa, donde las exigencias de cumplir con estos estándares son básicos para poder tener una negociación comercial. Ni siquiera para cerrar el trato, para poder abrir las puertas y sentarnos a negociar. Entonces, esos requerimientos hoy en día que ponen al centro nuevamente a la persona, nos hablan acerca de esa gran vulnerabilidad que tenemos al no contar con estos sistemas de gestión, que se nos empieza a cerrar el mercado si no los tenemos implementados y que pues el día de mañana la competencia los pueda adoptar o que el día de mañana se traduzcan en una normatividad que se transforme en una ley y que esa ley a través de la normativa implique ciertas sanciones por el incumplimiento de estos conceptos. Por eso nuestro enfoque siempre va hacia adelante, hacia ver cuáles son esas exigencias, esos requerimientos y adoptarlo desde una manera de apropiación, generar esa cultura del deber ser más que adoptarla de un tema de una obligatoriedad, de una requisición, de una visita o de una inspección que pueda traer desafortunadamente implicaciones no solamente económicas, sino reputacionales hacia la marca, hacia la credibilidad de la empresa. Sí, y es que luego precisamente muchas empresas luego pueden llegar a tener ciertas partes de incumplimiento, pero a lo mejor luego dicen es que yo no quiero que tratar ese tema porque a lo mejor por ahí hay algo que a lo mejor no está cumpliendo de una manera adecuada y lejos más bien también de tener ese miedo, pues hay que ver cómo se soluciona, hay que tratarlo, hay que ver la manera de hacerlo pues, que sea algo que se pueda llegar a una buena solución, siempre y cuando cumpliendo la ley, porque muchas, nada más se quedan en lo que por ley tienen que hacer, ¿no? O sea, sabemos que hay una normativa pero se quedan en esa parte. Entonces, hay que tratar también de ir más allá. Afortunadamente, aquí nosotros tenemos muchas empresas que se preocupan por esa parte, por sus trabajadores, sus colaboradores, por la cuestión de ir más allá, de ser responsables socialmente, pero también es un tema que de pronto es muy difícil de tratar. Nosotros en el episodio pasado hablamos precisamente de cómo la responsabilidad social no es un tema tan sencillo de poder tratar porque precisamente cada quien tiene su manera particular de verlo, ¿no? O sea, por donde tú tengas esa noción es como lo vas a interpretar. Hablando aquí de los derechos humanos y que van de la mano, pues de pronto sí resulta un poco se puede tergiversar un poco lo que se trata y el tema, y me parece muy interesante y muy bueno que tú nos pongas ese tema sobre la mesa y nos lo estés desmenuzando de esa manera. Entonces... Y hace un momento hablábamos también de un concepto que se me hace súper importante, que es la debida diligencia. Me gustaría si nos pudieras comentar un poquito más de qué trata. Sobre todo, lo platicábamos hace rato en el curso, de decir, bueno, tal vez yo como empresa, yo en mis procesos y yo en mis productos finales no hago una violencia hacia los derechos de mis colaboradores, pero tal vez mis productores sí, o mis proveedores también. Entonces, eso también eso también hace responsables a las empresas. Sí, por supuesto. Y tocas uno de los temas que el año pasado estuvo en todos los foros de responsabilidad social a nivel nacional e internacional. La famosa debida diligencia que tiene que ver con ese debido encargo, con esa identificación de con quién me relaciono y que es parte de la extensión de esa corresponsabilidad que tenemos como empresa. ¿Por qué? Porque hoy en día los marcos hacia la trazabilidad de saber todo el proceso del ciclo de vida del producto nos ayuda y es tan sencillo
el poder identificar de dónde viene cada uno de esos productos. ¿Y de qué sirve que tú como empresa transformadora en la industria tengas ya un producto final de las mejores condiciones, de la mayor calidad, cumpliendo con los derechos humanos, si el origen, la materia prima, la producción de esa materia tuvo alguna violación, algún incumplimiento? Entonces, eso pone hoy en día en riesgo a las empresas de no cumplir con estos estándares. Y por eso es que se invita como parte de esa corresponsabilidad, esa debida diligencia, a identificar con quién se van a relacionar, pero también al mismo tiempo a evaluar que efectivamente se estén cumpliendo con los mismos principios que tiene la empresa. Y por eso para nosotros es importante el trabajar de la mano. Hablábamos en el taller de que en el 2021 Alemania adoptó una ley de debida diligencia en derechos humanos para evitar la violación de los derechos humanos en la cadena de suministro, y que hace unas semanas se ratificó en la Unión Europea como parte de esa implementación para la adopción de estos estándares. ¿Esto qué nos dice? Que cualquier empresa europea, algo que va a evaluar principalmente como parte de su obligatoriedad como ley, es que su proveedor garantice esquemas de derechos humanos dentro de su cadena de suministro, proveeduría o distribución. Y para ello, pues necesitamos generar estos sistemas de gestión, necesitamos adoptar estas buenas prácticas, como estas políticas de derechos humanos, como protocolos de remediación, con estos mecanismos que puedan ayudar a generar ese diálogo oportuno para la identificación de algún riesgo potencial que pueda llegar a tener. Y algo muy importante es la comunicación y la difusión como rendición de cuentas y transparencia, que muy pocas empresas realizan dentro de sus informes. Que puedan decir, mira, yo estoy comprometido con los derechos humanos, pero también aquí están los resultados de la implementación de estas acciones. Y eso genera esa confianza, genera también esa transparencia, que es lo que están buscando hoy en día las empresas transnacionales para poder generar y consolidar nuevos negocios con las empresas, principalmente aquí en México. Y eso nos va a también dar el beneficio de poder hacer que más empresas lleguen a nuestro país también para esa cuestión. Si nosotros como país estamos bien en esos aspectos y si tratamos estos temas, nos va a hacer también competitivos como país, va a haber más inversiones y toda la parte precisamente que comentas, que en otros países, incluso en otros continentes, pues han avanzado en este tema. Pues México tiene que ir a la vanguardia también y procurar seguir es esta parte. Y obviamente hablamos de nuestro país, pero en general, qué mejor que fuera en todo Latinoamérica, hablando de esta parte del continente. Y claro que va a ser que dentro de todos estos aspectos, las empresas puedan también crecer y ser mejores en todos los aspectos. ¿Cuándo sale este episodio? ¿Hasta junio? Ya está, creo que ya será hasta junio. No vais a cortar ese pedazo. Lo comento porque más o menos para la fecha en la que salga este episodio, si todo sale bien, AYEMAC junto a sus empresas estaría firmando la parte del decálogo de derechos humanos. Nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre qué es este decálogo y qué implica su firma. Muy buena aportación. Desde hace más de 2 años hemos venido trabajando en identificar qué es lo que a nivel global le da hoy en día mayor protección a la persona. Y de esa manera cumplir de manera transversal con todas las certificaciones, lineamientos, obligatoriedades, certificaciones que existen en el mundo. Y gracias a ello trabajamos ya con diversas industrias. Hemos trabajado con el clúster minero, hemos trabajado con la industria turística en Quintana Roo, hemos trabajado en Guanajuato con la perspectiva hacia los derechos humanos en el lugar de trabajo. Con Jalisco hemos firmado ya por segundo año consecutivo este compromiso que se transforma en este decálogo. Un decálogo de 10 principios que brindan una guía al sector empresarial en la adopción de los derechos humanos, que le brindan mayor protección a la persona. Es un compromiso voluntario
Y eso creo que le da muchísimo mayor valor a la empresa porque nadie lo está obligando. De manera voluntaria invitamos a los empresarios a adoptar estos 10 principios y tomarlos como bandera para volver a poner al centro a la persona, para distinguir a aquellos empresarios que tienen el compromiso real de trabajar de la mano por el cuidado de sus trabajadores. Y eso es lo que el día de hoy celebramos, vamos a celebrar con AYEMAC, de conformar este grupo de empresarios conscientes y preocupados por sus trabajadores en la adopción voluntaria de estos principios, que son los que adoptan la mayor protección para sus trabajadores, pero no solamente dentro de las operaciones, sino también involucrando a su cadena de suministro y incorporando estos comportamientos, esta adopción de estos 10 principios dentro de su sistema de gestión. Lo que no se mide y no se comunica no existe, y para nosotros es fundamental que estos principios vayan de la mano y se vayan midiendo para poder demostrar su efectividad en cuanto a beneficios en productividad, en cuanto a beneficios, en cuanto a la mejora de un clima laboral. Excelente noticia, la verdad de que esto que va a suceder y este decálogo que comentas que ya afortunadamente varias empresas han adoptado este compromiso y pues eso nos lleva al tema que hemos estado tratando de que qué bueno que cada vez lejos de antes de tener que hacerlo por obligación, pues empieza a adoptar por una cuestión de realmente querer hacer las cosas, cambiar las cosas, hacer las cosas bien, es algo totalmente muy bueno. Y que ojalá cuando se mire este episodio podamos confirmarles que muchas empresas lo firmaron. Será Así una es. gran noticia. Y también algo que quisiera resaltar es que gracias a la colaboración internacional, porque este decálogo lo hemos firmado a lo largo del país y qué padre que se sume Michoacán a través de la AYEMAC en este compromiso, pero también algo que vale la pena resaltar es que a través de Empresability, este movimiento iberoamericano de responsabilidad social, se estará asignando también en el marco de este quinto Congreso Iberoamericano, y que esto ya lo que le da es un carácter de sumar a 17 países a esta iniciativa que trae México. Entonces, esto también le da un carácter de internacionalidad en esta adopción con estos organismos internacionales, más de 17 países sumándose a este movimiento, y bueno, pues es como parte de esa aportación que hemos tenido como país, también a otros países de Latinoamérica y bueno, en este caso Iberoamérica, al sumar a España, y que bueno, pues nos da mucho gusto que AYEMAC sea de estas primeras asociaciones en sumarse, en invitar y acercar este tipo de herramientas a los empresarios para poder ayudarlos, encaminarlos también a una visión socialmente responsable de este cumplimiento social y de la debida diligencia. Muchas gracias, de verdad, por esta información y estar aquí con nosotros. Antes, para ir cerrando el episodio, me gustaría, si nos puedes decir unas recomendaciones acerca de nuestras propias empresas socias, hablando de aquí en Michoacán, todos los que nos escuchan, ¿qué podrías recomendarles acerca para que deseen sumarse más a este movimiento o esta parte que estamos comentando de querer hacer que cada vez más empresas se sumen? Nos acabas de comentar lo del el decálogo. ¿Qué les puedes decir para que deseen estar justamente ahí? Pues lo primero que les recomendaría es hacerlo por vocación, hacerlo con un sentido sincero de transformar, de poner al centro a la persona, porque algo que nos ha tocado ver con las empresas socialmente responsables que lo hacen únicamente por ostentar algún reconocimiento, el tiempo y los grupos de interés se lo reclaman. Ujú. Entonces, cuando es un comportamiento sincero, verídico, realmente es un tema transformacional para las empresas. Entonces, es impresionante el cambio que se llega a generar cuando el líder de las empresas adopta este principio y lo permea de manera natural a todos sus trabajadores, a todas sus áreas. Entonces, el adoptar ese principio, tomar esa bandera, realmente los pone en una posición diferencial de todos los demás. Lo resalta como realmente empresarios comprometidos con sus trabajadores, que realmente su filosofía la está viviendo y la está compartiendo, asumiendo ese liderazgo
dentro del sector. Entonces, mi recomendación es conozcan este decálogo, vean esos principios y van a ver que de manera natural se pueden adoptar de una manera muy, muy sencilla y que seguramente sus trabajadores se los van a reconocer con esa lealtad, con esa fidelidad y sobre todo con una mayor productividad dentro de sus empresas. Pero está la parte sí de recomendaciones para las empresas para sumarse a esta parte, pero también qué recomendaciones le podrías dar a los colaboradores para que hagan valer sus derechos humanos dentro de las empresas y que al mismo tiempo como que jalen a los líderes o a los directores a que también se quieran sumar. Bueno, pues la mayor recomendación es conocer primero sus derechos para poder ejercerlos y sobre todo generar un diálogo entre los trabajadores. Creo que hace falta esos espacios donde puedan tener comunicación entre áreas, donde puedan ahora sí que trabajar en la confiabilidad de estos mecanismos de quejas y sugerencias, donde invitamos a las empresas a que no solamente este tema lo aborde recursos humanos, sino en colaboración con representantes que le den esa veracidad a los reclamos, a las solicitudes, a las exigencias que pueda llegar a hacer el trabajador. Perfecto, totalmente de acuerdo. Ya lo saben, entonces estas Qué gustazo recomendaciones. tener un invitado así. Así es. Muchas Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. De verdad, este es tu espacio. Y no sé si quieres decirle a la gente que nos escucha dónde pueden encontrarlos, cuáles son tus redes sociales. Sí, por supuesto, pues los invitamos a seguir las redes sociales de Save the Children México, las redes sociales de el Centro de Derechos de la Niñez y Empresa para México y Latinoamérica y las redes sociales de Empresability, esta comunidad iberoamericana de responsabilidad social y sostenibilidad. Muchas gracias, Alejandro. Ya saben dónde pueden encontrarlo y todas las redes que nos acaba de comentar. Nosotros saben que nos pueden encontrar en YouTube y Spotify como El Engranaje y en todas nuestras redes sociales, Facebook, X, como Ayemac, @Ayemac. Y gracias por estar siempre con nosotros. Agradecer su presencia de ambos y pues, nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Las ideas y opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de Ayemac.